El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. La iglesia necesita un liderazgo apostólico. ¿Para qué? Para ordenar, para organizar, para movilizar y levantar también el nivel espiritual del ejército de Dios. Porque una iglesia con el manto apostólico llena de temor el reino de las tinieblas. Vamos a Hechos. Capítulo 16, verso 1 al 3. Están contando aquí los viajes misioneros y dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero el padre era griego. No era creyente, era gentil. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo fuera con él. Y tomándolo, porque el padre era griego y seguramente no lo había dejado circuncidar, entonces tomándolo a Timoteo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. O sea que Dios siempre va a confrontar tu ego. Timoteo aceptó la circuncisión a pesar de que ya él servía a Dios y era reconocido por ello. Dios también marca los tiempos sobre aquel que busca el manto apostólico. Timoteo fue elegido como discípulo de Pablo y en aquel tiempo cada maestro tenía sus discípulos. Con eso que hizo Pablo con Timoteo, de circuncidarlo y aceptarlo como discípulo, le estaba demandando a este muchacho un nivel mayor de compromiso. Porque cuando se establece la circuncisión como símbolo del pacto de Dios con Israel, es que Dios te está llamando a circuncidarte porque quiere un mayor nivel de compromiso. Hechos 16, del 6 al 10, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les prohibió por el Espíritu hablar la palabra en Asia. ¿Dios puede hacer eso? Sí que lo hace. Dios es el que tiene que ministrar dónde uno va a ir a predicar el Evangelio. Pablo quería ir a Asia y el Señor le dijo no, a Europa. Eso, Macedonia era Europa, a Macedonia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una dependencia del Espíritu. Va a ser probada tu fidelidad, va a ser probado tu amor, va a ser probado tu sujeción. Todas esas cosas Dios las va probando. Y si Él va probando y vos vas pasando, Él te va llevando de un nivel a otro nivel. Aquí es probada la sujeción. Cuando los judíos de 17, Hechos 17, verso 13, adelante. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Están viendo que Timoteo era parte del equipo? Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas
Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto que pudieran o lo más pronto posible, salieron. Entonces, ¿qué otra cosa va a ser puesta a prueba? Mire, otra vez esto es importante. Dios va a probar tu ego, va a confrontar tu ego. Dios va a marcar los tiempos del que busca el manto apostólico. Dios va a demandar un mayor nivel de compromiso para el que quiere caminar en eso. Así como Dios, y va a aumentar también la pasión y la carga por los demás hermanos. Si no tienes carga por los hermanos, hay gente que no le importa que se falte fulano, que se falte perengano, no le importa que se pierdan, no le importa. ¿Por qué? Porque no tiene pasión por las almas, no tiene pasión por las almas por las cuales Cristo murió y pagó un precio por ellas. Dios va a probar también tu dependencia del Espíritu, porque es el Espíritu el que habla, es el Espíritu que te impulsa a ir a ciertos lugares, a ciertas partes. Dios va a probar también la fidelidad. Va a ser puesta a prueba tu fidelidad cuando en la adversidad. Y va a probar la sujeción. La sujeción va a ser probada al máximo. ¿Qué más va a hacer? Primera de Corintios 4:17. Por eso mismo, dijo Pablo, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Mi hijo amado y un hijo fiel en el Señor. Él les va a recordar mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, ¿se cansaba Timoteo de escuchar las enseñanzas de Pablo? No. Tenía que asimilar el mensaje, la predicación para ir a hacer exactamente lo que hacía Pablo. Entonces la sujeción también va a ser puesta a prueba y con eso vas a recibir identidad espiritual. ¿Por qué? Porque al trabajar para otros se nos va a enseñar que la obra no es nuestra, sino de Dios. Vivimos en un tiempo donde la mezcla del mundo con la iglesia no deja ver la diferencia. Por eso es que la gente se resiste al Evangelio. Unos se resisten al Evangelio, otros dicen, pero si todo es igual. Porque las mentes de estas personas han sido taponeadas de criterios y juicios propios. Y todas esas fortalezas atrincheradas en la cabeza no son fáciles de quitar, no son fáciles de cambiar, porque por generaciones en su familia han estado viviendo así. Desde sus ancestros han estado caminando con esa mentalidad. Se necesita una unción apostólica para derribar la fortaleza de pensamiento. Y aunque la gente se defienda, aunque la gente reniegue y maldiga y perjuren, la enseñanza, escúchelo bien, la enseñanza, la predicación y la administración de la palabra puede penetrar en sus mentes y por la oración todas esas personas pueden ser libres por la sangre del Cordero. Cuando la mente de una persona está llena de fortalezas, entonces esa persona no puede crecer en el conocimiento de Dios, porque su cabeza está llena de otras cosas y eso que tiene lleno en la cabeza lo hace resistirse a la verdad. ¿Y qué otra cosa hace? Le impide a la gente obedecer la verdad. Y el resultado, el triste resultado, es que hay una punta de ignorantes y rebeldes.
Cuando se dice que una persona es mente cerrada, ¿qué es lo que quiere decir? Que es un ignorante, que es un rebelde. ¿Por qué? Porque la mente está cerrada, tienen sus propias creencias, se niegan a aceptar la verdad y no quieren cambiar. ¿Hay gente así en la iglesia? Claro que hay. ¿Rebeldes y contumaces? Claro que hay. 2. Las iglesias apostólicas traen temor al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de atacar e invadir territorios y avanzar. Pero el apóstol es el que primero localiza la resistencia de los poderes de las tinieblas porque es pionero. ¿Qué quiere decir pionero? Primero. Colonizador, es precursor, es discernir, comprender, entender y penetrar las barreras, los muros, las barricadas o defensas que los espíritus inmundos levantan en los barrios. Isaías 46, verso 10 adelante, dice Dios: yo anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Movernos. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere. O sea que cuando vamos a los altares, estamos dentro de un plan, del plan del Señor, del plan que Él planeó para Trinidad, para este departamento y para esta nación. Y como creyentes tenemos la oportunidad de ser parte de ese plan. La Escritura dice: Dios llama al ave rapaz, que es el águila, símbolo de guerra, representando el aspecto guerrero militar de lo apostólico. Un ave de presa o ave rapaz es un ave que caza presas para alimentarse. Con sus garras, con sus picos afilados. Y son grandísimos, son potentes. Y están adaptados para desgarrar y para perforar. La palabra rapaz se deriva de la palabra latina rapere, que quiere decir apoderarse y tomar por la fuerza. A las águilas se le llama las cazadoras de los cielos, porque el águila tiene una actitud agresiva, ofensiva, una actitud de combate y simboliza sutileza, discernimiento, agilidad, visión penetrante, agudeza de vista y claridad en los planes y propósitos de Dios. A kilómetros un águila ve su presa y de allá se viene en picada, directo, con las garras la toma y se la lleva. El águila también significa o simboliza ese aspecto militar, ese aspecto agresivo, provocador, luchador que caracteriza al ministerio apostólico para poder ejecutar los planes de Dios. Por eso el apóstol, como ejecutivo de la iglesia, tiene autoridad y poder. ¿Para qué? Para establecer los planes y propósitos de Dios. Porque esto es sumamente importante en la restauración de la iglesia. Si se ignora o no se toma en cuenta este ministerio en la iglesia, la que sufre es la iglesia. ¿Por qué? Porque estos ministros son autoridades como generales. La iglesia se convierte como un comando militar para movilizar, para activar, para moverse, para empujar al pueblo de Dios para el ejercicio
y el cumplimiento de los propósitos de Dios. Se necesita un pueblo que haga más que hablar y cantar, porque el apóstol tiene la capacidad de organizar y actuar para completar y finalizar la comisión que el Señor le ha dado. Vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. La iglesia primitiva, mientras avanzaba a través de la persecución, ¿qué es lo que iba haciendo? Iba predicando y cosechando almas que se iban agregando y se iban añadiendo cada día a la iglesia. La persecución los motivó a llevar el mensaje al mundo conocido en aquel tiempo. Entonces, por eso es que el Señor Jesús junta la oración con el ministerio apostólico. Mateo 9:38 dice: rueguen, pidan, soliciten al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nunca antes se habló de la oración como ahora. Y por esa causa muchos también están tomando conciencia de que el pilar fundamental del avivamiento y la evangelización es la oración. Dios está moviendo a su pueblo a orar. ¿Por qué? Porque la oración libera, la oración suelta, independiza, desengancha la unción apostólica. Y un apóstol es un enviado, y el Señor Jesús nos enseñó a orar por obreros enviados. Un apóstol, ¿qué quiere decir? Es enviado. La Escritura dice que Jesús es un apóstol porque fue enviado. El Espíritu Santo también es un apóstol porque fue enviado. Los 12 apóstoles del Cordero, que son los primeros 12 apóstoles, fueron enviados, escogidos y enviados. Pablo también fue enviado, porque Dios siempre es un Dios que envía. Y todos esos ejemplos nosotros, ¿dónde lo encontramos? En la Escritura. Dios envió a Moisés, sí, envió a Moisés a rescatar al pueblo de Egipto. Él envió profetas a Israel para advertirles sobre las consecuencias de la rebelión. Dios envió a Juan Bautista para preparar el camino del Señor. No había nacido todavía Juan y ya tenía su libro escrito de lo que el hombre sería. Dios también envió a su Hijo unigénito para morir por los pecadores. Dios envió el Espíritu Santo para ayudarnos, para santificarnos y también ser nuestro consolador. Y Dios envía obreros como resultado de nuestras oraciones. Por eso es que el Señor nos anima a orar, porque cada nación, cada territorio necesita obreros apostólicos para derribar las fortalezas que han estado oprimiendo los pueblos. Y entonces, cuando las fortalezas caen, se puede recoger la cosecha. Habacuc 1:5 dice: observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se lo cuentan, no lo creerían. Pablo usó estas palabras en el libro de los Hechos también, en el capítulo 13, verso 41. Y dijo: miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una obra grande en sus días, una obra que no la creerían si se la cuentan. Entonces, la revelación que recibió Pablo era que los gentiles recibirían la salvación por la fe,
Mientras que los judíos, que tenían la ley, que tenían la fe, que tenían los profetas, que tenían las promesas y los pactos, los rechazaron. Ahora imagínense, el pueblo de Israel tenía todas estas cosas, que tenía la ley, la fe, los profetas, las promesas y los pactos. O sea, este es mi Dios y este es mío, no lo voy a compartir. Pero Dios tenía otra idea. Tenía la idea de unir al pueblo de Israel con los gentiles y formar un solo pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia. Esa era la idea de Dios. Por eso dice acá, observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se lo cuenta, no lo van a creer. En este tiempo Dios está levantando un espíritu apostólico en la iglesia. ¿Como respuesta a qué? Respuesta a la oración. Y como consecuencia de esa respuesta, las naciones están siendo afectadas en la cosecha de los últimos tiempos. Uno dice últimos tiempos y la gente no cree. Son los últimos tiempos. No va a ser mañana, no va a ser pasado mañana, no va a ser de aquí a 3 meses, pero son los últimos tiempos. Eso sí que tenemos que tenerlo seguro. Aconteció, dice Lucas capítulo 6, verso 12 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte a orar. Pasó toda la noche en oración a Dios y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Esos son los 12 apóstoles del Cordero. Toda la noche se la pasó orando, porque la oración, ¿qué es lo que hace? Suelta, libera, independiza, desengancha lo apostólico. Y rápidamente fueron identificados a través de la oración, y eso es lo que necesita la iglesia apostólica, identificar a los verdaderos apóstoles en una región. ¿Quién los va a identificar? Dios es el que elige a sus siervos y el hombre reconoce la unción. Porque donde Dios pone su gloria, los demás lo tendrán que ver. A veces aquellos a quienes Dios escoge están escondidos hasta que la oración los libera, los suelta, los independiza, los desengancha para que sean conocidos. Los apóstoles eran y son personas de oración, porque la oración es la fuerza del ministerio apostólico. Y las iglesias apostólicas están siendo levantadas por toda la tierra y son llamadas casa de oración para todas las naciones. La iglesia apostólica es llamada a acabar la gran comisión. Acabar no quiere decir llegar al final de una tarea. Significa más bien algo que se completa, que concluye, que perfecciona. Porque si le falta la gracia apostólica a la iglesia, le falta poder y le falta autoridad. Y estos elementos son importantísimos para cumplir la gran comisión, porque la orden es vayan. La orden es vayan. La actitud de Pablo era la de acabar su misión. Y debería ser nuestro ejemplo, porque nadie lo pudo atajar.
Él tenía la determinación y tenía la dirección de Dios para acabarla. Por eso fue el que dijo, ahora, he aquí yo voy a Jerusalén, con el espíritu encadenado, sin saber lo que me va a pasar allá. Salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones, me esperan tribulaciones. Sin embargo, dijo él, yo no estoy estimando mi vida, no le estoy dando valor a mi vida, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor. ¿Quién llamó a Pablo? Dios. Entonces, ese era el deseo del hombre, terminar su carrera. Y esta debe ser la mentalidad también de la Iglesia Apostólica. Debemos estar determinados a completar la gran comisión en nuestra generación, superando los obstáculos, superando los estorbos en el camino, porque esta unción es para superar la oposición y atravesar barreras hasta ver la tarea cumplida. La iglesia no ha sido llamada para encerrarse en cuatro paredes. La iglesia ha sido llamada para ir, para estar dentro de la iglesia, sí, pero siempre mirando hacia afuera. Siempre mirando a las almas por las cuales Cristo murió. Porque la misión de la iglesia tiene su origen en el corazón de Dios. Para que nosotros vayamos a publicar las buenas nuevas y todos los que oyen puedan experimentar el amor de Dios. Conocemos el propósito del Señor porque Él nos lo ha revelado. La iglesia debe cumplir la misión en la palabra y obra. Es indispensable el testimonio verbal del Evangelio. Y es indispensable también ver el testimonio de las buenas obras. Dios sigue llamando a la gente, porque la misión debe cumplirse, y debe cumplirse en el poder del Espíritu. La meta suprema es todo el mundo. Vayan por todo el mundo. La iglesia debe mantener su identidad para el cumplimiento de su misión. Debe tener interés de que otros conozcan a Dios, de que otros puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado por la gracia y el amor de Dios. A veces uno se desanima porque parece que la cosa no avanza, pero nos olvidamos del proceso. En el proceso es donde aprendemos. En el proceso es donde nuestro corazón comienza a quebrantarse por la necesidad. El fruto, dejémoselo al Señor. Pero en el proceso nosotros estamos siendo entrenados, nosotros estamos siendo discipulados, estamos siendo ministrados y nosotros mismos estamos creciendo en el Señor. Por eso Pablo dijo, yo planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero cada uno, el que plantó y el que regó, recibe la misma recompensa por su trabajo. Entonces nos debe importar el proceso. En el proceso nosotros despertamos a la voz de Dios. En el proceso nosotros comenzamos a amar lo que Dios ama, que son las almas. En el proceso nosotros comenzamos a entender que no somos indispensables, que vamos a tener a veces el fruto, lo vamos a ver, pero otras veces no lo vamos a ver. Pero Dios, que es el que paga, nos va a pagar a todos por igual. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque de lo que nosotros hagamos, vamos a recibir la recompensa. La recompensa es por el trabajo que hagamos y por el trabajo tuyo, por el trabajo mío, no por el trabajo de otros. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido enviados a hacer la obra. Hagámosla de tal manera que salgamos aprobados
como obreros que no tienen de qué arrepentirse porque usan bien la palabra de verdad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.